Hilma af Klint, la medium del arte. Cuando el ruso Vasily Kandinsky proclamó que una pintura de su creación, realizada en 1910, era el primer cuadro abstracto de la historia, desconocía que años antes una pintora, mujer, había creado la que realmente era la primera serie de cuadros abstractos de la historia del arte. Esa mujer fue la sueca Hilma af Klint. Hilma nació en una familia adinerada el 26 de octubre de 1862 en el pueblo de Solna, en las afueras de Estocolmo. Su madre se llamaba Matilda Sontag y su padre, Fredrik Victor af Klint, pertenecía a una estirpe de cartógrafos. Era oficial de la Marina sueca e instructor de astronomía y navegación. Hilma tuvo dos hermanos, Víctor y su hermana pequeña Herminia. La familia de Hilma tenía un gran interés por la naturaleza y las ciencias, y desde pequeña le inculcaron ese amor por el conocimiento. Este interés influyó enormemente en su obra artística. A los 10 años, Hilma asistió a la Escuela General para Niñas, y parece ser que en 1879, con tan solo 17 años, ya participaba en sus primeras sesiones espiritistas. En 1880, su hermana Herminia, con quien tenía una gran afinidad, murió de tuberculosis. Este hecho hizo que Hilma, con los años, buscara respuestas más allá de la ciencia o de lo visible. Pasado este trance, siguiendo su vocación artística, Hilma ingresó en la Universidad de Artes, Oficios y Diseño de Estocolmo para estudiar pintura. 2 años después se matriculó en la Real Academia Sueca de las Artes, donde aprendió técnicas de retrato y paisaje. En la academia conoció a Anna Kassel, una compañera de estudios con la que congenió y se convirtió en su mejor amiga. Con el tiempo, Anna e Hilma comenzaron a tener una relación amorosa, y Anna la apoyó tanto en su trabajo como económicamente, gracias a la holgada situación financiera de su familia. Durante 5 años, Hilma se destacó como una de las alumnas más brillantes de la academia, graduándose con honores. Gracias a esto, obtuvo un piso estudio en Kungsträdgården, un barrio artístico y bohemio en el corazón de Estocolmo. Hilma fue una de las primeras mujeres europeas en estudiar en escuelas de arte y logró cierto éxito como pintora naturalista, viviendo de sus cuadros de paisajes y retratos. Sin embargo, en aquella época, la creación artística se consideraba un ámbito exclusivo para hombres, lo que la dejó fuera de los grupos artísticos del momento. Esta exclusión la llevó a interesarse en el espiritismo y la teosofía, buscando comprender la naturaleza humana y su relación con el universo, así como el conocimiento de la divinidad y la verdad universal, a través de la intuición y la experiencia espiritual. Durante este periodo, Hilma entró en contacto con la Sociedad Edelweiss, un grupo relacionado con la teosofía que proporcionaba a las mujeres la capacidad de expresarse en una sociedad que a menudo les negaba esa oportunidad. Es importante recordar que las sociedades espiritistas también defendían la igualdad entre hombres y mujeres. En febrero de 1889 se fundó la Sociedad Teosófica en Estocolmo, y ese mismo año Hilma se convirtió en su miembro. En este entorno conoció a Sigrid Hetman, Cornelia Cederberg, Matilda Nilsson y, junto con Anna Kassel, comenzaron a realizar reuniones mediúnicas. En 1896, un año después, fundaron un grupo llamado The Feng, o
las 5, aunque existe un primer cuaderno que refleja que estos encuentros ya datan de 1892. The Femme, activas desde 1896 hasta 1908, se reunía los viernes para entrar en contacto con guías espirituales. Primero rezaban, después hacían una sesión de meditación para pasar a un sermón cristiano que analizaban, seguido de la sesión mediúnica. En esos años trabajó como ilustradora para el Instituto Veterinario y sus ilustraciones se publicaron en 1901 en el libro titulado Los fundamentos de la cirugía especial de caballos, de John Venerhall. Pero vamos a volver al grupo de Femme y cómo Hilma comenzó a pintar guiada por los espíritus. En 1905, en una de estas sesiones, los guías les pidieron que mostraran al mundo lo que veían en el plano espiritual. Hilma af Klint aceptó y se preparó para esta tarea, absteniéndose de pintar y sometiéndose a pruebas durante un año. En noviembre de 1906 comenzó a trabajar en las denominadas pinturas para el templo, 193 obras que incluían varias series y grupos de pinturas sobre diversos temas. El primer grupo, preparatorio, se llamó Caos Primordial y constaba de 26 cuadros relativamente pequeños. También pintó las series Eros y las grandes pinturas de figuras. Sobre esta última serie, Hilma afirmó: los cuadros fueron pintados directamente a través de mí, sin dibujos preliminares y con gran intensidad. Yo no tenía ninguna idea de lo que representaban las imágenes. Sin embargo, trabajé con rapidez y seguridad, sin cambiar una sola pincelada. Pero la serie que considero personalmente verdaderamente impresionante es Los 10 mayores. En 1907, Hilma af Klint tuvo una revelación que la llevó a crear 10 cuadros que representaban las 4 etapas del ser humano: infancia, juventud, madurez y vejez, a nivel espiritual. Imaginaros que, debido a su gran tamaño, tuvo que colocar los lienzos en el suelo para poder pintarlos. Pero lo más importante de esta serie no es su tamaño, sino que es considerada el primer conjunto de pinturas abstractas del mundo. Y fíjense, las pinturas de Hilma af Klint siempre se realizaron en serie, sucediéndose una tras otras en un tiempo lineal, como escenas de una película. Cada serie incluía obras del mismo formato y técnica, lo que permitía hablar de secuencias y escenas. Hilma comenzó a utilizar colores y tonos que no se habían empleado hasta el momento, dejándose llevar por los guías que, según ella, dirigían su pincel a través del lienzo, trazando círculos, elipses, líneas, triángulos y espirales continuamente. En 1908, su trayectoria se paraliza de manera abrupta durante 4 años. Se dice que el motivo fue la visita de Rudolf Steiner, pero esto no es cierto. Rudolf Steiner era el dirigente de la Sociedad Teosófica en Alemania y Austria y posteriormente fundó la Sociedad Antroposófica. Hilma tenía plena devoción por él y comenzó a estudiar su obra literaria. Estos textos influyeron en su pensamiento y en su obra, determinando futuras series como Los cisnes o La paloma. Parece ser que las razones reales del parón en su producción fueron otras. Ese año se disolvió el grupo de Femme y además tuvo que cuidar mejor de su madre, quien se quedó ciega. Finalmente conoce personalmente a Rudolf Steiner en una charla que realiza en Estocolmo y lo invita a su estudio.
Es probable que él critique su enfoque mediúnico. De hecho, cuando retoma su actividad en 1910, lo hace de manera más libre y aunque sigue recibiendo mensajes de los maestros, se toma una mayor libertad a la hora de escoger los colores y la composición. Esta nueva etapa se prolonga hasta 1915, año en que da por concluida la serie Las pinturas del templo, y deja por escrito cómo debería ser el edificio que las acogiera y cuyo diseño le había sido revelado. Un edificio casi redondo de 3 niveles, conectados por una escalera de caracol y una torre de 4 pisos, con una sala de altar en la parte superior donde albergaría estas pinturas. Templo que no se llegó a realizar nunca. Steiner, además, hace una afirmación, que su obra no se comprenderá hasta dentro de 50 años. Durante estos primeros años del siglo XX, participó en exposiciones dando a conocer su obra naturalista. Viajó por diversos países europeos y se unió a la Sociedad de Mujeres Artistas Suecas. En 1913, Hilma af Klint había adquirido un terreno en la isla de Månsö y comienza las obras de un estudio para sus pinturas. El edificio es financiado en gran parte por sus amigas, incluida Anna Cassel, con la que rompe su relación debido a su acercamiento a Thomasine Anderson, la enfermera que cuida de su madre y que será su pareja hasta la desencarnación de Thomasine en 1940. En 1916 se embarca en un nuevo grupo de trabajo titulado Serie Perceval, nombre que alude al caballero de la mesa redonda que busca el Santo Grial en la leyenda artúrica. Realizadas en tan solo 10 semanas, en ellas continúa buscando el significado de los mensajes recibidos del mundo de los espíritus. También realiza otras series dedicadas al átomo, a las plantas y árboles y a las diferentes religiones, para llegar a una etapa final en la que trabaja la técnica de la acuarela. Entre 1917 y 1918 decidió parar y se dedicó a investigar y estudiar su propia obra para poder entender el universo que había pintado. Esta investigación la llevó a realizar un libro de casi 2000 páginas titulado Estudios de la vida espiritual y varios cuadernos donde recrea una miniatura de todas y cada una de sus obras e incluso añade una fotografía en blanco y negro, ya que sus obras eran de grandes dimensiones y era la manera de poder llevar en sus viajes una muestra de su arte. En 1920 su madre fallece y Hilma viaja junto a Thomasine a Dornach, en Suiza, donde se encuentra la sede de la Sociedad Antroposófica. Aquí se reencuentra con Rudolf Steiner y se dedica a estudiar antroposofía, asistiendo a muchas de sus conferencias. En la sede dona su obra realizada en 1919 sobre flores, musgos y líquenes. De los siguientes años no hay mucha información. Se sabe que viaja a Londres, donde expone la serie Retablos en la Conferencia Mundial de Ciencia Espiritual, que organiza la Sociedad Antroposófica en Inglaterra. En 1937 muere su amiga Anna Cassel y 3 años después, como anteriormente dijimos, Thomasine. Durante este tiempo se muda varias veces hasta que finalmente en 1944 se traslada a vivir con su prima Hedwig af Klint. En octubre de 1944 sufre un accidente en un tranvía y falleció unos días después, el 21 de octubre. Le faltaban tan solo 5 días para cumplir 82 años. Pero en el caso de Hilma, no todo acabó con su muerte. Tenemos que saber qué pasó con su legado, con sus pinturas. Mirar, en 1944 las pinturas de Hilma af Klint aún no habían salido de su estudio en la isla de Månsö,
su sobrino, Eric Acklin, heredó los enormes baúles donde Hilma había guardado su obra. En ellos encontró 1.300 cuadros, 124 cuadernos de anotaciones y 26.000 páginas escritas a máquina. Su tía le había pedido que no mostrara estos trabajos a nadie hasta que hubieran pasado 20 años desde su muerte. Eric cumplió con su deseo y quizás para honrarla siguió guardando sus obras, pensando que todo ese material podría tener importancia en el futuro. En 1972 fundó la Fundación Hilma af Klint con el propósito de preservar y gestionar el legado artístico de la pintora. Pero no fue hasta los años 80 del siglo XX que un grupo de artistas descubrió las obras de Hilma af Klint y comenzó su difusión, superando la resistencia de los académicos a reconocerla como pionera del abstraccionismo. La primera exposición de su obra se realizó en Los Ángeles en 1986, pero tanto Kandinsky, Mondrian como Malevich ya se habían consolidado como padres del arte abstracto, y Hilma no fue reconocida como pionera, quedando relegada a un segundo plano. Realizó algunas exposiciones, pero fue en 2013, fijaros, estamos hablando de hace unos años, cuando el Museo de Arte Moderno de Estocolmo presentó la primera exposición retrospectiva completa del artista, titulada Hilma af Klint, pionera abstracta. La exposición viajó por diferentes países europeos y fue vista por más de 1 millón de personas. En colaboración con la Fundación Hilma af Klint, el museo destinó recursos para catalogar, conservar y enmarcar partes previamente desconocidas del patrimonio, así como para digitalizar las 26.000 páginas de cuadernos, facilitando así futuras investigaciones y exposiciones. Pero la exhibición, donde fue alabada y reconocida por los medios, dando a conocer su obra, fue realizada en 2013 en el Museo Guggenheim de Nueva York. El público acudió en masa a visitar los cuadros de Hilma, consiguiendo que se convirtiera en la exposición más visitada de la historia del museo hasta ese momento. Desde entonces, el mundo comenzó a apreciar el arte de Hilma, pero a día de hoy se sigue reivindicando su papel como pionera del arte abstracto y como mujer artista que revolucionó la pintura para siempre. Hilma af Klint protegió cuidadosamente su obra, siguiendo indicaciones espirituales, permitiendo que muy pocas personas la vieran en vida. Algunos especialistas consideran que, además, mantuvo su arte en secreto por ser mujer, en un entorno dominado por hombres, y evitar críticas injustas que pudieran menoscabar el valor de su mensaje. Tras su fallecimiento, en medio de persecuciones a movimientos ocultistas, su obra permaneció oculta por 20 años debido a los riesgos políticos y sociales de la época, especialmente durante el auge del nazismo. Klint consideraba su arte un regalo para la humanidad y prefería resguardarlo para futuras generaciones, convencida de que solo más adelante se comprendería plenamente su significado espiritual y su mensaje de unidad. Y para finalizar esta biografía, quería deciros una reflexión. La maravillosa Hilma nos dejó un legado sorprendente, lleno de información del mundo espiritual, que debemos conservar y disfrutar, tal como ella quiso. No solo debemos agradecer su gran labor artística, sino también su esfuerzo titánico para que ese legado nos llegara con todo su potencial y sin perder nada. Seguramente Hilma sabía lo que tenía que hacer, guiada por los seres espirituales que estaban con ella, los grandes maestros que menciona y que se comunicaron con ella, eligiéndola como instrumento para crear tan bellísimos cuadros. Merece la pena que busquéis y contempléis los cuadros
de los que hemos hablado en esta biografía. Os van a sorprender, creerme. Ella fue la pionera en las pinturas abstractas, aunque en un mundo de hombres cuesta que se reconozca esta labor. Gracias, Ilma, por tu trabajo y dedicación para que podamos disfrutar de tu arte. Muchas gracias.